Hermanos, quiero comenzar contándoles algo que viví hace algunos años, un momento que se quedó grabado en mi memoria de una forma que nunca se ha borrado y que hoy siento con claridad que no es casualidad que vuelva a mi corazón. Es como si Dios mismo me estuviera invitando a compartirlo con ustedes, porque sé que dentro de este mensaje hay almas que están buscando respuestas, incluso sin saberlo. Era un martes por la mañana, uno de esos días en los que todo parece normal, rutinario, sin nada que anuncie algo especial. Acababa de terminar la Santa Misa en una pequeña capilla de provincia, un lugar sencillo, sin grandes multitudes, donde la fe se vive más en silencio que en palabras. Al salir, mientras aún llevaba en el corazón las oraciones de la Eucaristía, vi a una señora mayor sentada en el último banco. Tenía alrededor de 70 años y estaba llorando en silencio, sin llamar la atención de nadie, como si su dolor no necesitara testigos, pero tampoco pudiera ocultarse del todo. Me acerqué a ella como lo haría cualquier pastor que reconoce el peso del sufrimiento en un rostro humano. Le pregunté con calma qué le sucedía, y en ese instante ella levantó la mirada. Sus ojos no eran simplemente tristes, eran ojos cansados de alguien que ha sostenido un dolor durante demasiado tiempo, como si la vida le hubiera ido quitando poco a poco la fuerza de seguir explicando lo que siente. Me dijo algo que no se me olvidará jamás. Padre, perdí a mi hijo hace 6 meses. Era lo único que tenía. Hubo un silencio profundo después de esas palabras, un silencio que no venía del exterior, sino de algo mucho más hondo. Y luego añadió algo que cambió por completo el sentido de nuestra conversación. Desde la muerte de su hijo, cada mañana sin falta, una mariposa blanca llega a su ventana. Se queda ahí quieta por unos momentos como si observara y luego se va. Ella me dijo con sinceridad absoluta que en su corazón sentía que esa mariposa era su hijo, que lo sabía en lo más profundo de su ser, pero al mismo tiempo tenía miedo, miedo de estar equivocada, miedo de estar imaginando cosas, o incluso miedo de estar cayendo en algo que no era correcto delante de Dios. Esa pregunta me quedó profundamente marcada, porque lo que esa mujer estaba viviendo no era una fantasía ligera ni una escisión pasajera. Era el intento humano de encontrar sentido en medio del dolor más difícil que existe, el de perder a alguien amado. Y lo que yo le respondí en ese momento es, en esencia, lo que hoy quiero compartir con ustedes, porque estoy convencido de que no es un caso aislado. Hay miles de personas que han vivido o están viviendo experiencias similares y no saben qué hacer con ellas. No saben si confiar o dudar, si creer o rechazar, si viene de Dios o si viene de otra fuente. Y esa confusión, hermanos, es uno de los terrenos más delicados del alma humana, porque hoy vamos a hablar de algo que no es nuevo, algo que la Iglesia Católica ha enseñado desde sus orígenes, algo que los santos han experimentado, algo que está profundamente ligado a la Escritura y al Magisterio, pero que al mismo tiempo ha sido distorsionado, mezclado y deformado por corrientes modernas como el ocultismo y la llamada nueva era, tanto que para muchos hoy resulta difícil distinguir la verdad de la ilusión. Vamos a hablar de los signos que, según numerosos testimonios de fieles a lo largo de la historia, aparecen en momentos de duelo cuando alguien cree que un ser querido desde el cielo quiere comunicar paz, consuelo o presencia. Pero antes de entrar en eso, necesito pedirles algo importante. Si este tema toca tu corazón, si has perdido a alguien y ese vacío sigue presente en tu vida, te invito a permanecer atento porque lo que vamos a ver no es solo información, es una forma de entender el dolor desde la fe. Y también te pido que pienses en otras personas que puedan estar viviendo lo mismo, no porque esto sea un contenido más, sino porque muchas veces el sufrimiento se vive en silencio, sin guía, sin acompañamiento y sin respuestas claras desde la fe. Y ahora sí, antes de entrar en los detalles, debemos comenzar por el fundamento, porque sin fundamento todo lo demás pierde sentido. Hermanos, ahora que hemos puesto el fundamento de lo que vamos a tratar, es necesario entrar en algo mucho más profundo,
porque sin base sólida todo lo demás puede malinterpretarse. Y lo primero que debemos entender es que la Iglesia Católica, desde sus inicios, ha enseñado con total claridad una verdad que muchos hoy han olvidado o nunca han escuchado bien explicada: la comunión de los santos. Esto no es una idea simbólica ni una creencia emocional para aliviar el dolor, es una realidad de fe. No es una tradición humana ni una interpretación tardía, sino una parte esencial del credo que proclamamos cada domingo. La Iglesia no termina en lo visible, no termina en lo que podemos ver o tocar. La Iglesia es una sola, pero existen tres estados distintos que están profundamente unidos entre sí. Está la Iglesia militante, que somos todos nosotros, los que aún caminamos en este mundo enfrentando luchas, dudas, tentaciones y sufrimientos. Luego está la Iglesia purgante, formada por aquellas almas que han muerto en la gracia de Dios, pero que aún atraviesan un proceso de purificación antes de entrar en la plenitud de la gloria divina. Y finalmente está la Iglesia triunfante, que son los santos, los bienaventurados, aquellos que ya están en la presencia de Dios, contemplándolo cara a cara, viviendo en la plenitud del amor eterno. Estas tres realidades no están separadas como si fueran mundos distintos o desconectados. Están unidas por una misma vida espiritual, están en comunión. Y esta comunión significa que la vida no se interrumpe con la muerte, sino que cambia de forma. El vínculo del amor en Dios no desaparece, no se rompe, no se apaga. El Catecismo de la Iglesia Católica, en el número 955, lo expresa con una claridad que no deja lugar a dudas. Los que están en el cielo no dejan de interceder por nosotros ante el Padre. Es decir, no es que estén inactivos, no es que estén ausentes, no es que hayan dejado de amar. Su amor, unido a Dios, continúa actuando en favor de los que aún peregrinamos en la tierra. Pero aquí es donde debemos ser extremadamente prudentes, porque el enemigo del alma humana es astuto. No crea nada nuevo, sino que imita lo que ya existe. Toma lo que es verdadero, lo que es santo, lo que pertenece a Dios, y lo distorsiona hasta hacerlo irreconocible, y lo hace especialmente en los momentos más frágiles del ser humano, que son los momentos de dolor, de pérdida y de duelo. Cuando una persona pierde a alguien que ama profundamente, su corazón queda abierto, vulnerable, sensible. Es como una herida que aún no ha cerrado, y en ese estado, cualquier experiencia emocional puede ser interpretada como una señal, como un mensaje, como una respuesta. El enemigo conoce bien esta debilidad humana y la aprovecha para confundir, para desviar, para sembrar incertidumbre donde debería haber paz. Por eso, el ocultismo, el espiritismo y todas las formas de comunicación con los muertos siempre han florecido precisamente en contextos de sufrimiento. No es casualidad, es una estrategia espiritual antigua, y la Escritura lo advierte con total firmeza en el libro del Deuteronomio, capítulo 18, donde se prohíbe claramente toda práctica de adivinación, hechicería o consulta a los muertos. No porque Dios quiera ocultar algo al ser humano, sino porque esas prácticas abren puertas a realidades que no provienen de Él. Y aquí surge la pregunta que muchos se hacen. Entonces, ¿qué hay de las experiencias que parecen consuelo? ¿Qué hay de los testimonios, de los signos, de las mariposas, de los momentos inexplicables que las personas viven en su dolor? La respuesta requiere una distinción muy importante, y esta distinción es clave para no caer en confusión. No es lo mismo buscar activamente comunicación con los muertos que recibir un consuelo que Dios permite en su providencia. En el primer caso, el ser humano toma la iniciativa, busca, fuerza, intenta abrir puertas que no le corresponden. Eso pertenece al terreno del ocultismo y está claramente prohibido. En el segundo caso, es Dios quien actúa. Es Dios quien, en su libertad y misericordia, puede permitir consuelos, recuerdos, signos o experiencias interiores que fortalezcan la fe y no la sustituyan. No es el hombre quien controla, ni quien invoca, ni quien dirige. Es un don, no una técnica. Es gracia, no manipulación. A lo largo de la historia de la Iglesia,
Muchos santos han hablado de experiencias de consuelo después de la muerte de seres queridos. San Agustín, por ejemplo, relata en sus escritos el profundo dolor tras la muerte de su madre Santa Mónica y cómo ese dolor fue acompañado por una paz interior que él atribuía a la providencia de Dios. Santo Tomás de Aquino también explica que Dios, en su infinita sabiduría, puede permitir ciertas manifestaciones sin contradecir la fe ni la doctrina revelada, pero siempre, y esto es fundamental, la Iglesia ha sido cuidadosa en no confundir estos consuelos con prácticas de invocación o contacto deliberado, porque una cosa es recibir lo que Dios da y otra muy distinta es intentar forzar lo que solo Dios puede decidir. Y esto nos lleva a algo aún más delicado, la necesidad de discernimiento. No todo lo que se siente es necesariamente de origen divino, no toda emoción profunda es una señal sobrenatural. El corazón humano, especialmente en el dolor, puede interpretar mucho desde la necesidad, desde el deseo, desde la falta. Por eso la fe cristiana no se basa en señales, sino en la confianza en Dios. Las señales pueden existir, sí, pero no son el fundamento. El fundamento es la palabra de Dios, los sacramentos, la oración y la vida en gracia. Todo lo demás, si aparece, debe ser recibido con humildad, sin obsesión, sin dependencia y sin interpretación mágica. Y aquí es donde debemos detenernos con especial cuidado, porque lo que viene a continuación en esta reflexión nos llevará a comprender cómo Dios puede consolar, pero también cómo el ser humano puede equivocarse gravemente cuando intenta interpretar lo invisible sin guía espiritual. Hermanos, ahora entramos en una parte muy delicada de esta reflexión, porque aquí es donde muchas personas suelen mezclar la fe con la emoción y el consuelo con la interpretación personal de lo que ven o sienten. Y cuando eso ocurre, sin darse cuenta, pueden pasar de una fe profunda y serena a una dependencia silenciosa de señales, de símbolos y de experiencias que no siempre tienen el origen que uno imagina. Por eso es tan importante caminar con calma, sin prisa, pero también con claridad, porque lo que está en juego aquí no es solo una idea, sino la forma en que una persona vive su duelo, su relación con Dios y su paz interior. A lo largo del tiempo, especialmente en contextos de pérdida, muchas personas han reportado experiencias que les resultan profundamente significativas. Algunas hablan de animales que aparecen en momentos específicos, otras de coincidencias que parecen demasiado precisas para ser casualidad, y otras de sensaciones interiores muy fuertes que interpretan como mensajes de sus seres queridos fallecidos. Estas experiencias existen, no se pueden negar, y el sufrimiento humano es tan profundo que el corazón busca naturalmente consuelo en todo lo que le rodea. Pero aquí es donde la fe cristiana introduce una diferencia esencial. No todo lo que se experimenta emocionalmente tiene necesariamente un significado espiritual directo o una intención sobrenatural. Dentro de estas experiencias hay tres figuras de la creación que aparecen con una frecuencia notable en testimonios de personas en duelo. Tres animales que por su simbolismo natural y su presencia en distintas culturas cristianas han sido asociados a momentos de consuelo interior. El primero de ellos es la mariposa, especialmente la mariposa blanca o de tonos suaves. Muchas personas, en medio del dolor por la pérdida de un ser querido, han contado que ven mariposas en momentos muy específicos de su vida, a veces incluso en situaciones emocionalmente intensas o en fechas significativas. Esto ha llevado a que, con el tiempo, algunas interpretaciones populares hayan asociado a la mariposa con la idea de transformación de paso o de consuelo espiritual. Desde una perspectiva cristiana, la mariposa tiene un simbolismo muy antiguo, profundamente ligado a la idea de la resurrección. Su proceso natural, en el que pasa de oruga a crisálida y finalmente a un ser completamente distinto con la capacidad de volar, ha sido visto desde los primeros siglos del cristianismo como una imagen de la transformación que se espera en la resurrección final.
No es casualidad que en el arte cristiano primitivo aparezca como símbolo de vida nueva, de victoria sobre la muerte y de cambio radical entre lo terreno y lo glorificado. Sin embargo, es importante no perder el equilibrio. La existencia de este simbolismo no significa que cada aparición de una mariposa tenga un significado espiritual específico o un mensaje personalizado. La creación de Dios tiene sus propios ciclos, sus propias leyes naturales, y los animales se según su naturaleza, no según nuestras interpretaciones emocionales. La fe no consiste en buscar mensajes ocultos en cada elemento de la naturaleza, sino en reconocer que toda la creación apunta hacia Dios, sin que por ello cada detalle sea una comunicación directa. Junto a la mariposa, otro animal que aparece frecuentemente en testimonios es el colibrí. Este pequeño ser, casi increíble por su capacidad de mantenerse suspendido en el aire, por su velocidad y por su ligereza, ha sido interpretado en muchas culturas como un símbolo de presencia, de delicadeza y de consuelo. En algunos relatos de personas en duelo, el colibrí aparece en momentos de profunda tristeza o reflexión, generando una fuerte carga emocional en quien lo observa. Su comportamiento, aparentemente suspendido entre movimiento y quietud, ha sido asociado simbólicamente con la idea de un puente entre dos realidades, entre lo visible y lo invisible. Desde la fe cristiana, sin embargo, el colibrí no es un mensajero espiritual en sí mismo, sino parte de la belleza de la creación. Su existencia puede conmover, puede recordar la delicadeza de la vida, puede incluso abrir el corazón a la oración, pero no debe convertirse en un objeto de interpretación absoluta o en un canal de comunicación espiritual. El consuelo verdadero no depende del colibrí, ni de ningún otro signo externo, sino de la acción interior de Dios en el alma del creyente. El tercer animal mencionado con frecuencia en estos testimonios es la paloma, quizás el más cargado de simbolismo dentro de la tradición cristiana. A diferencia de los anteriores, la paloma aparece directamente en la escritura en momentos clave de la historia de la salvación. Es la paloma la que regresa al arca de Noé con una rama de olivo, anunciando el fin del juicio de las aguas y el inicio de una nueva alianza. Es la paloma la que desciende en el bautismo de Jesús en el Jordán, manifestando la presencia del Espíritu Santo. Por eso, dentro del imaginario cristiano, la paloma ha quedado profundamente asociada a la paz, al espíritu y a la presencia divina. En contextos de duelo, algunas personas relatan la aparición de palomas en momentos significativos, interpretándolo como un signo de paz o de consuelo. Sin embargo, la fe cristiana invita nuevamente a la prudencia. El hecho de que un símbolo tenga un profundo significado bíblico no convierte automáticamente cada aparición natural de ese símbolo en un mensaje directo. Dios puede consolar a través de la creación, sí, pero el centro de la fe no se desplaza de Dios hacia los signos, sino que permanece en Dios mismo. Y aquí es donde debemos detenernos con especial atención, porque este punto es donde muchas personas, sin darse cuenta, cruzan una línea muy sutil, la línea entre la fe y la superstición. La fe confía en Dios incluso sin señales. La superstición necesita señales para poder confiar. La fe recibe con libertad. La superstición depende. Y cuando una persona empieza a vivir pendiente de interpretar cada animal, cada coincidencia o cada acontecimiento como un mensaje personal, sin darse cuenta puede comenzar a desplazar su confianza desde Dios hacia las interpretaciones. Por eso la Iglesia insiste en el discernimiento. No todo lo que conmueve viene necesariamente con un significado sobrenatural directo. No todo lo que emociona es un mensaje oculto, y no todo lo que se siente profundamente en el corazón tiene que ser interpretado como una señal externa. La madurez espiritual consiste en aprender a vivir la fe incluso cuando no hay señales, incluso cuando no hay respuestas visibles, incluso cuando el silencio parece más fuerte que cualquier posible consuelo. Y es precisamente desde ese equilibrio que podemos continuar entendiendo este tema sin
caer en extremos sin perder la paz y sin confundir el consuelo con la dependencia emocional de los signos, porque lo más importante no es lo que vemos fuera, sino lo que Dios realiza dentro del alma que confía en Él. Hermanos, después de todo lo que hemos reflexionado hasta ahora, es necesario dar un paso más profundo y también más serio, porque aquí es donde muchas almas pueden confundirse sin darse cuenta. Cuando el dolor del duelo se hace fuerte, el corazón humano busca consuelo de cualquier forma posible, y en ese estado, lo que antes era solo una observación de la naturaleza puede empezar a convertirse en una necesidad emocional, en una interpretación constante, incluso en una dependencia silenciosa de signos que supuestamente confirmen que el ser querido está bien. Y es aquí donde debemos hablar con total claridad sobre un peligro espiritual muy real, la superstición, porque la superstición no siempre aparece como algo evidente o extremo, a veces se disfraza de piedad, de sensibilidad espiritual o incluso de fe, pero en el fondo su raíz es distinta, porque ya no se confía plenamente en Dios, sino que se busca seguridad en señales externas, en coincidencias, en interpretaciones de la realidad que el corazón desea confirmar. La fe cristiana no se construye sobre señales visibles, se construye sobre la confianza en Dios, incluso cuando no hay señales, incluso cuando el silencio parece total. Por eso, cuando una persona empieza a vivir pendiente de encontrar mariposas, colibríes o palomas como prueba constante de la presencia de un ser querido fallecido, debe tener cuidado, porque sin querer puede estar desplazando el centro de su fe hacia algo que no es Dios, sino la interpretación de los acontecimientos. El Catecismo de la Iglesia Católica, en su número 2111, advierte precisamente sobre esto al hablar de la superstición como una desviación del verdadero sentido religioso. No porque el mundo material sea malo, ni porque la creación no tenga valor, sino porque cuando se le atribuye un poder que no tiene, se corre el riesgo de deformar la relación con Dios. La creación no sustituye al Creador, los signos no sustituyen la fe, y el consuelo no debe convertirse en dependencia. Este punto es especialmente importante en nuestra época porque vivimos rodeados de información, de contenidos y de interpretaciones virtuales que circulan en Internet y en redes sociales con enorme facilidad. Muchas de estas ideas mezclan elementos religiosos con lenguaje emocional, simbología espiritual, referencias a ángeles, energías o mensajes del más allá, pero sin una base clara en la doctrina de la Iglesia. Y aunque pueden parecer inofensivas o incluso reconfortantes, en muchos casos terminan creando una visión distorsionada de la fe. El problema no es el deseo de consuelo, porque el consuelo es humano y legítimo. El problema aparece cuando ese consuelo se busca fuera de Dios o cuando se interpreta cualquier experiencia como una comunicación directa del mundo invisible sin discernimiento. En esos casos, la persona puede quedar atrapada en un ciclo de búsqueda constante de señales, donde ya no hay paz, sino ansiedad espiritual, ya no hay confianza, sino necesidad de confirmación continua. Por eso es tan importante recordar que la fe cristiana no se basa en controlar lo invisible, sino en confiar en Dios que lo trasciende todo. Dios puede consolar a través de la creación, sí, pero nunca queda reducido a los signos de la creación. Él es libre y su acción no puede ser programada, forzada ni interpretada como un sistema automático de mensajes. A esto se suma otro peligro que ha crecido enormemente en los últimos años, la comercialización del duelo. Existen plataformas, canales, libros y contenidos que prometen enseñar a las personas cómo conectarse con sus seres queridos fallecidos, cómo interpretar señales del más allá o cómo recibir mensajes espirituales a voluntad. Y aunque muchos de estos discursos utilizan un lenguaje suave, emocional e incluso aparentemente religioso, en el fondo suelen mezclar ideas incompatibles con la fe cristiana. El problema no es solo doctrinal, sino también humano, porque estas propuestas suelen dirigirse a personas heridas, en duelo
emocionalmente vulnerables que buscan desesperadamente alivio. Y cuando alguien en ese estado recibe la promesa de que puede volver a contactar con quien perdió, el riesgo de engaño es muy alto, no porque el dolor sea débil, sino precisamente porque el dolor abre el corazón de una forma que necesita guía, no explotación. La fe de la Iglesia, en cambio, ofrece un camino distinto. No niega el dolor, no lo minimiza, no lo disfraza, lo asume, lo atraviesa y lo transforma, y lo hace recordando una verdad central. La muerte no rompe el amor en Dios, pero ese amor no necesita ser verificado constantemente por señales, porque se sostiene en una promesa más profunda que cualquier experiencia sensible. San Pablo lo expresa con fuerza cuando recuerda que el justo vive de la fe, no de la visión. Y esto es clave para entender todo este tema. La vida espiritual no depende de lo que vemos o sentimos en cada momento, sino de la fidelidad de Dios, que permanece incluso cuando no hay consuelos visibles. Por eso, cuando una persona está en duelo, la invitación de la Iglesia no es a buscar signos, sino a entrar en una relación más profunda con Dios a través de la oración, los sacramentos y la vida de fe. Es en ese espacio donde el dolor no se elimina, pero se sostiene, donde la ausencia no desaparece, pero se ilumina con esperanza, donde el recuerdo no se convierte en obsesión, sino en amor ofrecido a Dios. Y es desde ahí donde debemos continuar, porque todavía queda un aspecto fundamental por comprender: cómo vivir el duelo de una manera cristiana auténtica, sin caer ni en la negación del dolor ni en la dependencia de señales, sino en una fe madura que sostiene incluso en el silencio. Hermanos, llegamos al punto final de esta reflexión y es importante que lo que quede en el corazón no sea confusión ni miedo, sino una comprensión más profunda de la fe vivida en medio del dolor real, porque el duelo no es una teoría, no es una idea abstracta, es una experiencia humana que toca lo más profundo del alma, y la forma en que una persona atraviesa ese dolor puede acercarla a Dios o, si no hay discernimiento, puede llevarla hacia caminos donde la fe se mezcla con la necesidad emocional de respuestas inmediatas. La muerte, a la luz de la fe cristiana, no es el final de la existencia de la persona, no es una desaparición ni una ruptura absoluta del amor, es un paso, un tránsito hacia una realidad que supera nuestra comprensión presente. La Iglesia enseña que quienes mueren en la gracia de Dios entran en una comunión viva con Él, una comunión que no es estática ni lejana, sino plena, real y eterna. Pero esa realidad no está sometida a nuestras expectativas humanas ni a la necesidad de recibir señales constantes para poder creer. Jesús mismo, en el Evangelio de San Juan, nos recuerda con claridad: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque muera, vivirá. Estas palabras no dependen de ninguna señal externa para ser verdaderas, son la base de la esperanza cristiana, y es sobre esta promesa que se sostiene todo lo demás. Por eso, cuando hablamos de consuelos en el duelo, debemos mantener siempre el orden correcto: primero la fe, luego el consuelo, primero Dios, luego cualquier experiencia, primero la confianza, luego la interpretación. Cuando este orden se invierte, el alma puede comenzar a depender de signos, de emociones o de interpretaciones personales que, aunque puedan parecer significativas, no siempre conducen a una mayor madurez espiritual. La Iglesia, con sabiduría pastoral, invita siempre a vivir el duelo dentro de un camino concreto: la oración, los sacramentos y la caridad. La oración por los difuntos no es simbólica, es eficaz. La Santa Misa ofrecida por un alma tiene un valor real en el misterio de la comunión de los santos. Las obras de misericordia realizadas en memoria de un ser querido tienen un valor espiritual profundo, y la confesión, la Eucaristía y la vida en gracia sostienen el corazón de quien sufre cuando las emociones ya no alcanzan. Esto es lo que verdaderamente transforma el dolor, no la búsqueda de señales, no la interpretación constante de la naturaleza, sino la entrega del sufrimiento a Dios, porque el dolor ofrecido se convierte en amor y el amor ofrecido se convierte en gracia.
Y en medio de todo esto, la figura de la Virgen María se vuelve esencial. Ella no es una idea distante ni un símbolo decorativo de la fe. Es madre real, presente en la vida de la Iglesia